¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 en la República Argentina. Estamos empezando esta semana. La voy a saludar ya. Recordamos a Daniela porque el tema es lo que está pasando con dos cuestiones. Por un lado, la posibilidad de alguna sesión que convoque la oposición, tema que parece difícil. Y después, en un rato, vamos a estar también con todo lo que tiene que ver con más datos en torno a las características y los puntos principales del acuerdo con Estados Unidos, que también voy a preguntar esto en un rato, planteó el titular del bloque de diputados del peronismo, Germán Martínez, que debería pasar por el Congreso. La mirada del gobierno, hasta donde uno sabe que es un acuerdo que no tiene que pasar por el Poder Legislativo. Pero bueno, primero ella, Daniela Romero. Dani, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, Pato, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Con respecto del acuerdo con Estados Unidos, Sí. en breve, bueno, María nos va a contar más Sí. en detalle. A priori lo que se entiende es que el gobierno no tiene pretensión de que el acuerdo en sí pase por el Congreso, pero sí reconocen que van a haber muchas cuestiones de normativa local que sí van a tener que modificarse vía ley para poder cumplir con el acuerdo. De hecho, el entendimiento de la Casa Blanca considera justamente que se va a poder entrar en vigencia el acuerdo una vez que ya esté todo saldado en ambos países, ¿no? Sí. Ese va a ser un tema que va a estar en agenda, obviamente, durante los próximos meses, porque es el tema político-económico que va a perdurar hasta que se efectúe ese acuerdo Sí. comercial. Pero mientras tanto, vamos a ir a la chiquita nosotros, Sí. ¿no? Sobre el día a día parlamentario en estas últimas horas antes del recambio legislativo. ¿Hay intentos de sesión? Sí. Yo te puedo decir a priori que, ya como veníamos anticipando hace un par de semanas, el intento de ir a sesión de parte del Senado está un poquito más posible que en diputados. En diputados directamente lo dan por bien. caída, o sea, no va a haber una sesión en diputados antes de la sesión preparatoria, que es la semana que viene. Así que en diputados te diría que ese intento de poder avanzar en esos dictámenes para poder blindarlos se cae, por ende van a haber muchos proyectos que se avanzaron este año y que van a tener que volver a foja cero, incluso algunos que le interesaba al gobierno, como el régimen penal juvenil, Sí. como la privatización de aerolíneas argentinas. Así que bueno, van a haber cuestiones que van a morir este año, así que va a depender de la nueva composición que van a pasar con esos temas. Pero sí, en el Senado sigue habiendo una pequeña expectativa de poder avanzar en una sesión antes de la preparatoria, que es este viernes, la jura, que es este viernes, ¿no? Muy interesante lo que pasó dentro del peronismo también con la designación de un general en actividad como nuevo titular del Ministerio de Defensa, donde piensan de manera muy distinta un ex jefe de ejército de los años de Cristina como Milani y un ex ministro de Defensa de Cristina como es Agustín Rossi. Está ella mirando atentamente, trabajando desde hace un rato. ¿Cómo le va, Caferata, que dice buen día? ¿Cómo estás, Pato Méndez? Bien, Hola, bien, Dani. bien. ¿Qué tal ese fin de semana? Muy bien, muy bien. Con mucha actividad, me contó Romero ella, mucha actividad. Sí. Medio final del recorrido esta semana, porque es la Sí. última semana de sesiones ordinarias y se acabó lo que se daba durante los últimos 2 años. 30 de noviembre terminan las ordinarias, ¿no? En términos legales. Esa es la Sí, cuestión. Exactamente, y todos este último año de relación de fuerzas entre el oficialismo y la oposición, con un oficialismo constantemente a la defensiva y una Sí. oposición que se fue empoderando, bueno, un poco se termina Y sí. y lo estamos viendo en estos últimos manotazos que está habiendo por parte del peronismo para decir, aprovechemos urgentemente esta dinámica porque a partir de entre una semana no vamos a tener la misma fuerza que tenemos hasta ahora. Yo coincido como siempre con mi compañera, que no creo que vaya a No. haber sesión en diputados, sí prestaría atención a lo que va a pasar en el Senado, no solo por la posible reforma de la ley de DNU, sino toda la novela que se está generando alrededor de la jura de los senadores, fundamentalmente el de Lorena Villaverde. Y es muy probable que entre esta semana y la que viene también se acabe otra novela peronista, no todas, pero al menos un poco saber qué es lo que va a pasar con los gobernadores peronistas que están amenazando hace ya 2 semanas para romper con el bloque. No sé si notaron que teníamos una situación que hasta hace una semana parecía que Raúl Jaril se levantaba Sí. y se iba y se lo llevaba consigo a Zamora para armar un interbloque con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y empieza a ser un poco matizado. Perdóname, María, la verdad te digo, ahora seguís.
pero yo no lo veo por la historia para que a Zamora lo lleven, ¿no? Digo, Zamora encabezando algo, pero, ¿eh? Totalmente. Ah, Yo es así, incluso lo hemos hablado claro. la semana Sí, pasada. sí, A ¿viste? mí siempre me dijeron, en el entorno incluso de la propia Cristina Fernández de Kirchner, Cristina habla bastante seguido Con con Zamora. Zamora. Lo Mm. que Zamora le dijo a Cristina como parte de las Sí, conversaciones es, lo que nosotros no podemos hacer es formar parte del bloque con los que competimos en Santiago del Estero. Recordemos claro, que Zamora es el único gobernador de la Argentina que tiene senadores y diputados por la mayoría y por la claro. minoría. Entonces el argumento era, bueno, Neder va a ir adentro del bloque del kirchnerismo y los otros dos que formaban parte, o sea, incluido el propio Zamora, vamos a armar el bloque aparte. Ahora, Zamora, hasta hace 2 semanas, los 3 santiagueños formaban parte de Unión por la Patria. Hay que Claro. ver cómo se acomoda, pero incluso mandaron a Claudia Ledesma Abdala, su esposa y Sí. presidenta provisional del Senado durante mucho tiempo, a decir en el PJ que no iban a romper. ¿Viste? Una consulta para después, Caferata, decime, dicen algunos, lo estábamos hablando recién también con Daniela, que si es acuerdo arancelario no necesita que pase por el Congreso, si es un tratado bilateral sí tiene que pasar. Hablamos del acuerdo con Estados Unidos, si es simplemente una diferencia semántica, pero vas a hablar vos del acuerdo con Estados Sí, vamos Unidos. a hablar, es cierto que legalmente, o al menos esto es lo que plantea Sí. el peronismo, modificaciones en los aranceles tienen que pasar por el Congreso de la Nación. Ahora, hay un antecedente Sí. que tiene que ver con que un nuevo endeudamiento también tendría que haber pasado por el Congreso de la Nación y la maniobra que en su Sí. momento ejecutó Javier Milei fue publicar un DNU, ratificarlo en la Cámara de Diputados, donde en ese entonces tenía mayoría, y darle el peso de una ley de esa manera. Entonces hay que prestar atención porque ya con el antecedente Sí. presente es posible que esto se dé y más en un contexto en el cual están Martín Menem y Patricia Bullrich rosqueando Hay para que ver conseguirse ahora las qué mayorías. pasa, ¿no? Después lo tratamos en todo caso, Romero, pero números a la vista, era un ejecutivo muy remiso, naturalmente, a que pasaran cosas por el Congreso, porque perdías. Ahora que tenés números muy distintos, no tenés mayoría o primera mayoría en el Senado, podés estar cerca con muñeca y podés tener primera minoría en diputados, hay que ver si este tipo de cuestiones pasan más o menos por el Congreso. 10 segundos y voy a los Sí, títulos, no, lo dale. que voy a agregar ahí es más allá. Al gobierno, para mí, si puede evitar el Congreso, Ah, por sí. más mayoría que tenga, Ah, lo va a ¿sí? intentar evitar. Ahora, a Estados Unidos Claro. le interesa que Se evite. hayan atajos por Claro. DNU o que se salten. En su momento lo del DNU fue factible porque Claro. el FMI dijo, ustedes arréglense en su normativa interna Sí. como quieren hacer. Ahora, Estados Unidos, siendo un país que Sí. le presta muchísima atención A la cosa a la institucional. cuestión institucional, de hecho, no por nada pide gobernabilidad, no por nada se reunía Sí. con diputados, un asesor de Trump, con diputados opositores, ¿no? Para poder justamente blindar todo el acuerdo comercial de forma Total. legítima y, bueno, muchas cuestiones, como te digo, por más que no sean, o sea, no sea el acuerdo en sí, va a haber modificaciones legales que van a tener que pasar por el Congreso. 11 de la mañana, 7 minutos, 8 minutos, títulos y ya seguimos en orden del día. A ver. ¿La diputada está? No, yo no lo había escuchado. Bueno, vamos a saludarla a ella, diputada por la provincia de Entre Ríos. Presentación y la saludamos. Dale. Diputada Blanca Osuna, ¿cómo le va? Carlos Méndez saluda aquí en DTV. Muy buenos días. Ahí está. Diputada, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo le Bien, va? bien, bien. Buen día. Igualmente. Bueno, a ver, Blanca, recién mis compañeras estaban diciendo que son bastante escépticas respecto a que haya alguna posibilidad de algún evento, alguna reunión, alguna sesión antes de que terminen las ordinarias. ¿Le queda algo pendiente, algo que ustedes consideran que había que tratar antes del 30 de noviembre o no? Sí, la verdad que había expectativas respecto, por ejemplo, a darle tratamiento, media sanción a una modificatoria de la ley PYME, que fue una iniciativa que se trabajó de manera intensa, que además justifica ampliamente, usted sabrá, que en esta instancia
social y económica, la verdad que las pymes han caído como moscas Sí. y eso trae aparejado no solamente las condiciones en términos del intercambio comercial de quienes producen y quienes comercializan en pequeñas o medianas empresas, sino a su vez en la pérdida sin duda importante de puestos de trabajo. Así que, bueno, quedó eso, será para el año que viene, para las ordinarias del año que viene, pero la verdad que estaría o hubiese estado bueno poder trabajarlas y debatirlas. Una pregunta más. Dígame, veía ayer que en el tema reforma laboral el peronismo va a presentar proyectos alternativos. Todo indica que reforma laboral, reforma impositiva y presupuesto se tratan en extraordinarias. ¿En cuál de los temas se está trabajando? ¿Se ha metido en reforma laboral, diputada? No. La verdad que la integración de la Comisión de Trabajo ha tenido momentos culminantes y vergonzosos, porque en realidad no hemos podido acordar propuestas en una instancia de pérdida de, de puestos de trabajo importante y de una retracción de derechos laborales, poder dar debates amplios. En serio, creo que es una cuestión que también queda pendiente. Hemos trabajado y vamos a insistir en proyectos de participación en las ganancias. Hay situaciones que además creo que en un marco casi dramático de explotación de lo que son los trabajadores del modo Rappi y al mismo tiempo entendemos que, bueno, que el gobierno ha anunciado de manera reiterada su interés en avanzar con algunas modificaciones a la ley laboral, de modo que estamos listos como para dar esos debates. Hola Blanca, ¿cómo estás? Acá María Caferata. Bueno, Apro- ¿qué tal, María? Aprovecho para preguntarte la reforma laboral porque sé que dentro de muchas de las iniciativas que se estaban barajando en el PJ, muchas tenían tu propia firma. Quería preguntarte respecto a cuál es el rol que tiene que tener el peronismo en el marco de este debate de reforma laboral, pensando que hay conversaciones con algunos gobernadores peronistas que pareciera ser que vayan a acompañar en pos de acuerdos con el gobierno nacional muchas de las iniciativas que está planteando Javier Milei en materia laboral. Hay que ser de alguna manera concesivo con algunas de las modificaciones o hay que tener una mirada respecto más duro y correr a aquellos legisladores que terminen acompañando al gobierno. El punto creo que clave es que la restricción de recursos a los que están condicionadas los gobiernos provinciales hoy y que impacta en la obra pública, en el mantenimiento, sostenimiento de las cajas, aquellas provincias, digo, de las cajas de jubilación, en las provincias que no las tienen transferidas o juicios que están en curso y que obligan al Estado Nacional a resarcir a las provincias y que se han incumplido. Hay además cuestiones que están vinculadas a desarrollos productivos determinados. Creo que en materia o la materia laboral, la legislación laboral nunca puede ser moneda de cambio en una situación de tamaña desigualdad cuando un distrito, una provincia está demandando una respuesta. Está viéndose como que las cosas marchan por ese lado. Esto es yo te entrego o acuerdo o negocio, digo, desde el Estado Nacional con un distrito subnacional, negocio lo que estás necesitando en materia, no sé, pienso en las rutas y pienso en una crisis profunda. Pienso además en algunas iniciativas que no están saldadas y que tienen que ver con proyectos productivos o grandes inversiones que exceden lo que las propias provincias pueden resolver
con sus recursos, con su presupuesto y hacienda. Y ahí es donde entonces aparece lo de las políticas laborales o la reforma laboral como una materia de negociación, lo cual la verdad sería gravoso en todo sentido porque en realidad la Argentina se ha distinguido por tener una legislación de avanzada y en eso yo creo que el equilibrio entre quienes en estas etapas, en este tiempo, han resuelto, digo, desde la empresa o desde las patronales, han resuelto algunas cuestiones, no puede ser nunca un tome y daca en desmedro de los derechos laborales. En- Creo que en ese punto nosotros vamos a tener una posición firme de defensa y ahí creo que los sindicatos tienen un rol indudablemente importante, a más de los gobernadores, ¿no? Entonces, Blanca, entiendo nada de postura flexible, digo pensando en la carta que había publicado Cristina Fernández de Kirchner hace unas semanas, sino que el bloque tiene que tomar una postura uniforme y clara sobre este tema. No sé, ¿crees que no se tiene que aceptar que haya disidencias? Bueno, en realidad el gobierno todavía no ha mostrado cuál es el proyecto. O sea, son todos trascendidos. Creo que ahí el meneado tema del monotributo es otra cuestión que está de algún modo tangencialmente vinculado a los derechos laborales o al acceso al trabajo o la permanencia del trabajo junto a derechos sociales y civiles. Creo que ahí hay un abanico de cuestiones que es indispensable atender y me parece quienes integramos desde Unión por la Patria la Comisión de Trabajo y el vínculo que tenemos con organizaciones y con propios gobernadores, creo que nos lleva a pensar que hay que tener una actitud de defensa, hay que desandar ese camino, de algún modo conspira con las posiciones históricas y la identidad del peronismo. ¿Cómo le va, Blanca? Daniela Romero la saluda. Quería ir un poco Hola. igual en línea con lo que estaba conversando con María con respecto de cómo va a ser la dinámica del peronismo después del recambio, hablando justamente del rol que va a tener el peronismo como oposición, teniendo en consideración que tanto como mencionaba usted, la reforma laboral como la tributaria, como el presupuesto en línea con intereses de las provincias y de sus gobernadores, se habla de una alianza por parte de algunos gobernadores y cómo eso puede repercutir en la salud del bloque del peronismo. Se habla mucho de eso, de un posible quiebre, de posibles fugas. Desde adentro del bloque, ¿usted cómo evalúa esa salud y cómo puede perdurar si ve que la unidad se va a mantener pese a que vayan a haber diputados, por ejemplo, que terminen votando con el gobierno en contra de justamente esta línea que plantea usted de mantenerse fiel a las ideas y a los lineamientos del peronismo, o ve posible que haya una fragmentación y que se termine consolidando y concentrando un bloque peronista opositor sin estas fugas quizás más arbitrarias o quizás estas disidencias de parte de diputados que responden a gobernadores aliados. ¿Cómo ve eso? Mire, dos o tres cosas, yo le diría. A ver. La primera, que efectivamente está muy claro cuál es el afán sistemático del gobierno. Hay una puja lógica en la política de tensionar con posiciones que son adversas o contrarias. Y creo que en este sentido, la verdad que el gobierno ha actuado de manera sistemática destruyendo organizaciones, como el caso del PRO, que está ahí tambaleante, o el caso del radicalismo, que está partido en mil pedazos y ya prácticamente su identidad Sí. no se sabe cuál es o no existe. No estoy diciendo nada extraordinario, simplemente describiendo, o sea, que se vaya en contra de una identidad partidaria, política, desde el gobierno, que ha tenido una firme posición de defensa
de intereses que tienen que ver con el trabajo, con el derecho a la salud y a la educación, tiene lógica desde ese lugar. Desde la nuestra, yo creo en esto, la segunda cuestión, me parece, a mí se me representa el inicio del año 24. ¿Usted se acuerda de eso, Daniela? Sí. El año 24, la verdad, nosotros apenas estábamos ahí arrimándonos con grandes pérdidas en lo que era la composición numérica del bloque y defendiendo firme. Bueno, ahí estuvo la ley bases, la primera versión, la que cayó. Y después que pasó el tiempo y en algunos casos nosotros no pudimos, por la fuerza propia y por no contar con aliados que debieran haber estado acompañando algunas posiciones, perdimos algunas votaciones, el gobierno salió adelante con algunas cuestiones. Sin embargo, a posteriori, y en el tránsito del año, fines del 24 y 25, las cosas se fueron revirtiendo. Y yo escuché de manera sostenida y replicada opinión de legisladores que habían acompañado al gobierno con sus votos y que se agarraban la cabeza y decían, no, esto no puede ser, esto fue dañoso. Bueno, ¿se repetirá la historia? No se sabe. Nosotros en esto, y lo último que digo, es el gobierno hará lo suyo. El peronismo, siendo coherente con la posición que hemos sostenido de defensa de estas cuestiones a las que yo hacía referencia, el trabajo, la educación, la salud, la producción, una posición firme respecto al endeudamiento, al desarrollo nacional, eso es lo que somos. Entonces, sostenerlo, la verdad que tiene que ver con una meta del sentido de la identidad y de la unión y de la unidad para poder ser una alternativa. Esto me parece que es un poco el eje, la plataforma sobre la que nosotros vamos a ir construyendo definiciones concretas respecto a propuestas y respuestas programáticas de algún modo que la Argentina necesita y que nosotros entendemos que deben darse. Pero bueno, estas son los avatares de un proceso donde evidentemente estamos frente a un gobierno que ha hecho una entrega inusitada, inédita de soberanía y de deuda, y creo que en ese sentido, bueno, ya veremos. Yo por eso, recuerden lo que era el 24 y nuestra posición, Sí. y recuerden lo que fue el 25 y nuestra posición y los acuerdos que se lograron. La verdad que en política, y mucho menos en las condiciones de la Argentina de hoy, nadie puede afirmar que está todo dicho. Ahí estamos. Blanca Osuna, diputada peronista por la provincia de Entre Ríos, paranaense. Blanca, muchas gracias, buen día y hasta cualquier momento. Chau, chau. Gracias a ustedes, Chau, que tengan buen día. Ahí estamos. Después de Blanca Osuna, 11 de la mañana, 23 minutos, la pausa, ya seguimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia,
como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
Bueno, ahí estamos, exactamente 11:30 de la mañana. Daniela Romero, diga Romero, a ver. Sí, estábamos hablando, Pato, de Sí. la posibilidad, estos manotazos de la oposición de cara al fin del periodo ordinario de este año, que fue un periodo ordinario muy activo, ¿no? Para la complicado. oposición, muy complicado para el gobierno, lleno de sesiones, cada 2 semanas había una sesión. Pero bueno, llegamos a este punto final en donde la oposición quiso intentar hacer como una especie de último round, ¿no? Para poder aprobar un montón de iniciativas que, de no aprobarlas justamente ahora, después del 30 de noviembre, Pierden, cuando sí. terminan las sesiones ordinarias, van a vencer todos esos dictámenes. Cabe recordar lo que te mencionaba antes, Pato, de que no solamente se van a vencer dictámenes de la oposición, sino que también del gobierno, Sí. ¿no? Dictámenes que costaron llegar a buen puerto, dada la minoría que tenía en el Congreso. Que se espera que eso cambie y que sea mucho más fácil para el gobierno llevar adelante las iniciativas, pero bueno, no deja de ser volver a foja cero, ¿no? Tema privatización de aerolíneas, tema régimen penal juvenil. Sabemos que va a reflotar otras iniciativas que nunca pudo prosperar, como por ejemplo inocencia fiscal, pero que igual eso nunca había tenido ni dictamen. Pero en fin, hay un montón de proyectos que se van a vencer y en pos de poder salvar algunos, la oposición quiso avanzar. En diputados, la realidad... Perdóname, una sola cuestión, porque Sí. vos hablás de que se viene mucho trabajo. Jamás hubo ninguna discusión y siempre pleno consenso en torno a Bornoroni como jefe de bloque, ¿no? A ver, no sé si siempre hubo consenso, pero nunca lo bien. suficiente, Pero nunca sigue- fue lo va a ser suficientemente Bornoroni cuestionado porque como para que... se estima que viene un congreso muy proactivo Sí, va a por seguir parte del Bornoroni oficialismo. como jefe de Está. bloque, esa fue la definición desde siempre, Está bien por digamos. eso, sí. De ahí a que no hayan habido cuestionamientos o ideas de cambiarlo, eso Está es bien. otro tema. Pero nunca fue realmente una posibilidad de decir, bueno, lo sacamos a Bornoroni, más que quizás un Está bien. pimponear ideas, hasta donde yo tengo entendido. Va a seguir Bornoroni. Así que en este contexto es que, como te decía, la oposición quería avanzar en sesiones porque, bueno, básicamente para mañana Sí. o el jueves, ¿no? Vamos a ir a la siguiente placa, que esta es como la sesión, la que tiene más posibilidades de concretarse, que es en el Senado, ¿no? Esta sesión ya la habíamos hablado de esto, creo que la última vez que nos vimos, la semana pasada, porque también estaba la posibilidad de que vayan a sesión el jueves pasado por los mismos temas. Básicamente poder insistir, aprobar, sancionar definitivamente la ley que cambia el régimen de decretos de necesidad y urgencia, que Claro. vimos que en diputados se modificó el artículo 3, se rechazó, entonces volvió al Senado, por ende se aplazó esta sanción. Que siempre dijo Romero que era un tema que al gobierno le preocupaba muchísimo. Sí, claramente esto terminaría eventualmente, si consigue una sanción, en un veto presidencial, ¿no? Pero bueno, es algo que directamente van a querer evitar. Acá es cuando se empiezan a ver, el peronismo en este momento, como estuvimos hablando toda la primera parte del programa, Pato, está en un momento de reordenamiento y de ver cómo llevan adelante una estrategia opositora en medio de Sí. distintas conversaciones con el gobierno y los gobernadores. En este contexto es muy difícil que puedan ponerse de acuerdo y van a necesitar sí o sí de la Unión Cívica Radical para poder llevar adelante esta sesión, especialmente considerando lo que está pasando en Convicción Federal, que es ese bloque de 4 senadores que hasta la semana pasada estaban hasta reticentes en formar parte de este bloque que Mayans anunció unificado, reunificado. Entonces hay toda una situación política de reordenamiento que es complicada para llevar adelante una Sí. sesión. Así todo van a querer insistir. ¿Cuál es la carta de negociación ahí? El tema de la Auditoría General de la Nación. Senado Hablamos de esto. ¿no? Senado siempre. Senado. Sí. Auditoría General de la Nación es la designación de sus vacantes, la vacante de los auditores. Es un tema que es gravísimo, lo hemos hablado un montón en términos institucionales, porque vos tenés una auditoría que encima tiene jerarquía constitucional que está vaciada, y que si consideramos que Juan Manuel Olmos, que es el único miembro en pie, el presidente de la auditoría, va a ir a la legislatura a partir del año que viene, directamente ni va a tener presidente. Entonces, claramente es un tema de urgencia, pero ahí aparecen las roscas de: nosotros queremos designar a los auditores con la composición actual, como pasa con todo. Por ende, quieren presionar, llevar adelante Imposible. las designaciones que vienen por parte del Senado en un acuerdo del peronismo con la Unión Cívica Radical. El problema, y esto lo dice el oficialismo incluso, que obviamente participó de todas las idas y vueltas de la Auditoría General de la Nación durante todo el año,
el problema siempre es el radicalismo, dicen, porque nunca se termina poniendo de acuerdo. Si no Claro. se terminan poniendo de acuerdo entre ellos, por ende, mucho menos van a poder ponerse de acuerdo Claro. con otros espacios políticos para negociar. Entonces, hay toda una cuestión ahí que siempre está terminada en este veremos. La semana pasada no hubo un acuerdo para poder ir a sesión, van a intentar hacerlo esta semana. Sí, y ahí te sumo una A ver. otra variable de la novela de la AGN, porque en el medio se mete la interna del peronismo y esta amenaza de ruptura que está encabezando la senadora Eugenia Moisés Sí. junto al resto de Convicción Federal sobre la posibilidad de armar un interbloque con Sáenz y el resto de los gobernadores. Como parte de estas negociaciones, ese propio bloque está reclamando una silla Claro. adentro de la AGN. Es decir, ustedes, está bien que el kirchnerismo tenga una silla y nosotros también. ¿Qué es lo que dice el kirchnerismo? ¿Cómo puede ser que nosotros somos 24, ustedes son 4 Cuatro. y les corresponda un lugar? Claro. Ese tira y afloje Sí. explicó mucho la caída de la sesión de la semana pasada. Este va a ser el tercer intento de José Mayans, el jefe del interbloque, para avanzar con la sanción de la reforma de la ley DNU. Lo intentó hace 2 semanas, no consiguió el número y lo intentó la semana pasada. Tenía algunos de los votos díscolos, ¿no es cierto?, del radicalismo Sí. y del PRO que se van a ir. Y el problema fue el propio peronismo, porque están en el medio de las Sí. negociaciones, por un lado con el gobierno y por el otro con el propio peronismo, para ver si todo termina más o menos junto, pegado con plasticola, o se termina rompiendo. Y esto se va a definir esta semana también. Es un tema, parece muy técnico, pero a mí siempre me llama la atención que cuando le preguntan a Elisa Carrió, básicamente Elisa Carrió tira definiciones políticas a cada rato. ¿Cuál es tu principal cuestionamiento al gobierno? La falta de auditoría. Ella puede pasar por encima de 1000 cosas. No le preocupa tanto lo económico. No, dice, el principal cuestionamiento mío es la falta o el no funcionamiento de la auditoría. Así Sí, que dos seguimos. cuestiones a agregar Dale, para sí. el paso de tema, pero con respecto de la AGN, uno que es un problema institucional muy grande porque Claro. aparte de la AGN es la que se encarga de auditar todos los préstamos de organismos Exactamente. internacionales, no es menor. No solamente se trata de un control externo a la gestión del gobierno, se trata de todo. O sea, Sí. realmente la AGN... además de que tiene jerarquía constitucional, es un órgano muy importante a nivel institucional para con el resto del mundo también. Sí. Y segundo, lo que quería agregar, en línea con lo que estaba mencionando recién, Mary, es el tema del rol de Sáenz y cómo Sáenz está negociando en el Congreso, no solamente en el Senado, sino también en diputados. Es clave porque, de hecho, durante los últimos días Sáenz, el trascendió- salteño. El salteño. Trascendió que quieren impulsar a Caletti, a Pamela Sí. Caletti, como una posible miembro de la Auditoría General de la Nación con acuerdo del oficialismo. O sea, esa negociación es clave porque además son los gobernadores con los que el gobierno necesita hablar para todo el resto de las cuestiones Sí. que mencionamos, todo el resto de las reformas, desde el presupuesto, la reforma laboral, la reforma tributaria. Siempre está este toma y daca del que hablaba la diputada Osuna, siempre existió y lo cierto es que ahora está a flor de piel encima en medio de Sí. estos reordenamientos con la propia interna del peronismo y la propia interna de la UCR también, ¿no? Porque distinto en la UCR son la influencia de Cornejo, por ejemplo, que lo que quiere hacer Valdés, ¿no? A ver, hay una cuestión ahí de que no se ponen de acuerdo entre ellos mismos, por ende no pueden negociar con otros espacios. Hay que ver si esta vez José Mayans consiga tener esta sesión, que sería antes de la última sesión antes de la jura, ¿no? Está. Después La en última- diputados, a ver, esto lo voy dale. a pasar rápido porque al final Sí. no va a prosperar, pero lo habíamos mencionado ya hace un par de semanas atrás, querían llevar adelante una sesión básicamente para tratar la emergencia de PYME, que es un tema Sí. que lo había mencionado recién Osuna como una cuestión que les quedó pendiente, la autarquía financiera en el ENARD, otro tema que se discutió durante el último tiempo, la designación de defensor del pueblo, esto que no pueda Nada. prosperar para el gobierno es una recontra victoria porque lo criticaron un montón. Y también todas cuestiones que tienen que ver con el Andis, también en un intento de mantener el tema de la corrupción, de la presunta corrupción en agenda. Bueno, esta es como un paquete de algunas ideas que pimponeaban para llevar a sesión, pero finalmente no tuvieron número. Entre la cuestión del defensor del pueblo, apenas tiene el gobierno una sola candidata, que es una exdiputada del PRO, pero después eran todos candidatos y candidatas que señalaban en el gobierno como exageradamente afines a el kirchnerismo, así que la cuestión Sí. estaba recongelada. El sí. tema es ese del gobierno, ¿no? Sí. Tanto AGN, Defensoría del Pueblo, vamos a hablar también Claro. del tema de los jueces de la Corte en ese sentido eventualmente, ¿no? Todo lo que es vacante, que implique Sí. negociación, que implique músculo político, que implique también proporcionalidad a las mayorías, esos son temas que obviamente el gobierno todo este año buscó congelar
para Sí. justamente poder abrir una Claro. negociación una vez que tenga mejor representación parlamentaria, como la va a tener después Ahora. del 10 de diciembre, ¿no? Vamos a ir a lo último, que es Última el tema de placa. las juras, que son sesiones ya pactadas. Por un lado, la jura del Senado va a ser este viernes 28. Ahí va a ser clave porque por temas que estuvimos hablando también en este programa, ¿no? Que es qué va a pasar con las impugnaciones a los títulos de los senadores electos, Sí. como por ejemplo la de Lorena Lorena Villaverde. Va a ser una puja. Ya arrancamos con una sesión de jura bastante complicada, bastante con mucha tensión, así que prestar atención a lo que va a ser la jura Sí. del Senado y después la preparatoria de diputados, que es distinto, es una sesión preparatoria y aprovechan para tomarle juramento a los diputados electos. Va a ser el próximo miércoles 3 de diciembre. Hay que ver qué pasa con los ministros, ¿no?, que van a jurar, porque hasta la semana pasada vimos que ya se designaron a sus sucesores el sábado pasado. El gobierno lo comunicó a través de un comunicado oficial. Lo que te dicen en Casa Rosada hasta ahora es que no prevén que las renuncias de los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri se efectúen antes del recambio legislativo, pese a la jura. Ah, mirá vos. Así que hay que ver cómo se Claro. termina orquestando eso. Va a haber un debate, probablemente sí, los constitucionalistas pegan el grito en el cielo, pero también hay muchos en el Senado con experiencia que te dicen, no, a ver, el recambio oficial es el 10, distinto es la jura, así que pueden mantenerse tranquilamente en funciones. Ahora hay que ver si el gobierno eso lo ve como factible o no. A priori se van a quedar hasta el 10 de diciembre, Pato. María, que me interesa mucho, porque la verdad que respeto, estuve pispeando, palabra nueva, los convocados a la primera reunión para discutir este acuerdo, y la verdad que hay gente que conozco y gente muy interesante, María. A ver. Sí, ¿qué estamos hablando? Dale. Estamos hablando de el anuncio, vamos a decirlo así, el anuncio del marco de un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Argentina. Se anunció hace un par de semanas. Básicamente los lineamientos y las expectativas de Estados Unidos sobre cuál va a ser la base de este nuevo acuerdo bilateral. Y lo que estamos viendo es, aparte de la denuncia del peronismo respecto a cuál es el contenido de este acuerdo y la discusión que está habiendo sobre si, a ver, las economías de Argentina y Estados Unidos ¿son complementarias o son en realidad competidoras en un montón de áreas, fundamentalmente la agropecuaria? ¿Qué beneficios puede traer Macri dice acarreado? que son competidoras. Son competidores. Bueno, Claro, el obviamente. peronismo y Y Macri están de acuerdo. Sí, sí, sí. Pero la discusión tiene que ver, bueno, a ver, ¿qué es lo que va a ganar la Argentina con este acuerdo? Que necesariamente, al menos muchas de las reformas Sí. que va a conllevar van a tener que pasar por el Congreso. ¿Y qué tanto es beneficios para Estados Unidos en el marco de el salvataje de Donald Trump con el swap de monedas y el financiamiento de básicamente los Y dólares de la con una Argentina? pulsión arancelaria que es la misma que tiene Brasil. Y, También, sí. claro. Y bueno, y también el marco de la guerra comercial que existe entre Sí. Estados Unidos y China, porque obviamente muchos de los puntos y las Sí. expectativas que tiene el gobierno de Estados Unidos respecto a la reforma argentina tiene que ver con achicar el mercado chino adentro de la Argentina, que es nuestro principal socio comercial. Ahora, lo que se va a plantear, yo lo traigo porque si bien es muy dudoso que haya sesión en diputados impulsada por el peronismo, lo que van a intentar hacer como último gran intento con la actual conformación es la convocatoria de ahora el mediodía de la Comisión de Comercio, Y que está bueno eso. que la lidera un diputado del peronismo, Tomás Ledesma, con el objetivo de empezar y terminar a discutir, porque, Epa. en una semana termina la actual composición. Entonces, es mantener la agenda un poco sobre qué es lo que no se sabe. Y Pero por aparte eso, de mantener la gente en serio, digo, no es solo mantener. La verdad, son todas opiniones muy atinadas las que vamos a escuchar, la verdad. Es sí, una buena ¿querés que convocatoria. leamos un poquito quiénes son la los verdad, que van porque a estar? aprendés. Ahí tenés, mirá. Ahí los tenemos, tenés. me lo decían un poquito ayer el peronismo. Bernabé Malacalza, que es investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de Quilmes, especializado en temas estratégicos con foco en geopolítica, desarrollo y políticas exteriores de América Latina. Martín Shapiro, que seguramente lo conoces. No, y además Malacalza es autor de un muy buen libro. Hablé con Malacalza hace Sí. poquito sobre las nuevas cruzadas.
¿no? Que habla de cómo pelean Estados Unidos y China por apropiarse en términos económicos o tener más peso en lugares claves como la Argentina, por ejemplo. Sí, todo lo que es el mercado de Latinoamérica. Claro. Que China ha avanzado muchísimo más Totalmente, en los últimos tiempos claro. que Estados Unidos, que lo había dejado un poco más relegado. Bueno, Shapiro es abogado especializado en relaciones internacionales y También. fue subsecretario de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Natalia Stanvenkevičius es licenciada en Tecnología Nuclear. Porque Rápido otra también... vez, dale. ¿Te gustó? ¿Te gustó? La pronuncié. Dale. Javier Patiño, que es ingeniero agrónomo de la UBA, también fue subsecretario de Mercados Agropecuarios, y Ariel Martínez, que fue subsecretario de Coordinación Política en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. No sé si notarán que hay un eje muy importante en lo que tiene que ver con el área de agricultura, porque Claro. es lo que Macri y el peronismo dicen, que ahí Sí, las ¿qué le vamos a economías son vender? más competitivas. Ahora, brevemente, algunos puntos básicos de Dale. lo que fue el anuncio de... Voy a correrlo porque ya lo di Sí. de vuelta. El anuncio de Estados Unidos y Argentina. Uno de lo que os decíamos, la eliminación de los aranceles en productos estratégicos, estamos hablando en el caso de la Argentina, y los superaranceles que había anunciado en su momento Donald Trump en esta guerra geopolítica. Se creía que iba a haber mejores aranceles para la Argentina porque Milei era más amigo que Lula y no terminó pasando. No terminó Sí. pasando, ahora sí puede pasar en el marco de un acuerdo un poquito más grande. Veremos, sí. La eliminación de barreras no arancelarias. Acá estamos hablando de la eliminación de barreras de Argentina para los productos de Estados Unidos. Las reformas en las leyes de propiedad intelectual. Eso es medicamentos. No es Y solamente también- las patentes de medicamentos, Claro, que va a haber sí, una propuesta claro, que no sí. lo mencioné. En este caso es un pedido de Estados Unidos a todos los países con los que ha cerrado acuerdos bilaterales al respecto a mucho propiedad intelectual, estoy hablando desde de bajar música hasta productos de ¿sí? copias falsas de vestimenta y de ropa. Estos son La lo- salada la, también. Sí. la salada tiene que ver con eso, pero de vuelta, es algo que Estados Unidos le pide a todos los países con los cuales cierra acuerdos comerciales. La apertura del mercado al ganado de Sí. Estados Unidos, esto es lo Que que íbamos a plantea. recibir ganado en pie norteamericano. Sí, que vos incluso hablabas con... Bifecito de una vaca de Carolina del Norte. Está bien, ¿Cómo te sí. ves? Bueno. Y veremos, qué sé yo. ¿Qué Dale. otras cosas? Permitir el ingreso de productos sin otro requisito que el de los Estados Unidos. Quiere decir que no tengan que intervenir la ANMAT, por ejemplo, con la necesidad de un certificado, sino que con solamente el de Estados Unidos alcanza. Claro. La prohibición de importación de bienes de países que estén en disconformidad con normas laborales. De vuelta, todo esto son requisitos Esto es para China. la Argentina. Y esto es 100% China. Claro, exactamente. Gran parte La de última, estos la puntos, última, claro. igual muchos de estos puntos tienen que ver con limitar el comercio con China, que es el objetivo que tiene Estados Unidos en términos de su relación con la Argentina como enclave en el resto de América Latina. Ahora, y traje muy brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, a ver qué es lo que está presionando el peronismo. Hay un proyecto de pedido de información presentado por la diputada Julia Estrada del Instituto CEPA, Sí, de el análisis económico, pero que también tiene la firma de Germán Martínez, Cecilia Moró y gran parte de las autoridades del bloque Unión por la Patria, que tiene que ver con dos ejes. Por un lado, pedidos de información, que es cómo se llevaron a cabo las negociaciones con Estados Unidos, cuándo se va a presentar al Congreso, cuál es la necesidad de las medidas anunciadas y si hubo un análisis del impacto económico sobre los sectores que va a afectar este acuerdo. Pero fundamentalmente lo que está anticipando el peronismo es esto tiene que pasar por el Congreso. Claro. Es de vuelta, como se acuerdan cuando se anunció el swap de monedas con Estados Unidos en pleno salvataje de parte de Máximo Kirchner diciendo esto es nuevo endeudamiento y por lo tanto tiene que pasar por el Congreso. Bueno, acá el peronismo está anticipando que más allá que necesariamente algunas de las reformas que plantea este acuerdo comercial van a tener que pasar por el Congreso, dice todo el marco de acuerdo tiene que tener la aprobación de los diferentes sectores partidarios de la política argentina. Y acá también es un mensaje a los Estados Unidos. Dani lo decía un poco más temprano, es si Estados Unidos está pidiendo gobernabilidad. Institucionalidad. El esfuerzo que lo está dando todo Diego Santilli para negociar con los gobernadores sin un peso en la billetera, porque la verdad no está negociando plata, sino está negociando otro tipo de acuerdos
para tener cierto consenso a la hora de avanzar con el presupuesto, tiene que ver fundamentalmente porque lo pide Estados Unidos. Bueno, y perdóname, fue lo que dijo también Blanca Osuna, che, no metamos la ley de reforma laboral en estas discusiones que van por otros temas. Dijo, por eso, entonces... No mezclemos las cosas. El pero peronismo bueno, está habrá viendo que Estados Unidos le está Sí. pidiendo cierta gobernabilidad y aparte un acuerdo tan importante, debe ser uno de los acuerdos más importantes de los últimos años, si se Sí. lleva a cabo este acuerdo de comercio bilateral con Estados Unidos. Bueno, que tenga el consenso mayoritario de otros partidos, ¿no es cierto? Por la sostenibilidad también del acuerdo comercial. Una pregunta que yo hice 20 veces y creo que la respuesta es siempre la misma. A Pero ver. viste que Macri dice, che, la verdad, con Estados Unidos nosotros somos adversarios porque vendemos lo mismo. Así que, además, Estados Unidos fue una gran frustración porque Macri suponía que él llegaba y le íbamos a poder vender un montón de cosas a Estados Unidos y no se pudo nada. Digo, ¿tiene margen el PRO, pese a esto que dice Macri, para acompañar al peronismo en decir, che, esto hay que discutirlo en el Congreso? ¿Respuesta corta? No. Coincido. Si querés con la vos. desarrollamos. No, coincido totalmente con vos. Es así. Porque Coincido el con PRO vos. no está en condiciones Coincido con vos. Es así. de votar en contra del gobierno Coincido, en general. por Y eso. muchísimo menos va a ser en pos de una Total. agenda que viene a llevarse Por bien con los supuesto, Estados pero Unidos, que ha claro. sido la bandera que también siempre ha tenido el propio Mauricio Macri. Entonces, una cosa es Mauricio Macri advirtiéndole también a algunos sectores agropecuarios en la Argentina, che, ¿cómo Sí. te va a afectar esto? Porque también Macri siempre hace eso, ¿no? Por un lado y por el otro. Síntesis. No tenés no. margen para seguir siendo casi amarillo. No. Un trabajo de locos, es claro. Vamos a ver después, Coincido. cuando conozcamos la letra chica de este acuerdo y cuántos de estos puntos del acuerdo van a tener que pasar por el Congreso y ahí se verá cuáles pasan y cuáles no pasan. Habría que prestar atención. Ahora, lo de ustedes es muy racional, mucho dato. Yo lo veo complicado que este acuerdo comercial pase por el Congreso, más allá del pedido de la oposición, ¿no? A ver, hay ¿No? algunos ¿Vos crees que puntos sí? que van a tener que pasar por el Congreso. ¿sí? Eso, yo Está creo que bien. el acuerdo en sí, no. Está. Pero sí, como te digo, van a haber cuestiones que Claro, van a tener porque que si cambiar la normativa actual. Por ejemplo, lo que mencionaba recién Mary, el tema de la propiedad intelectual. Además, Eso se evalúa, o se adhiere a un acuerdo No. internacional que ya firmó Estados Unidos, que también es otro tema, o cambiamos y solidificamos o reforzamos nuestra propia ley de propiedad Sí. intelectual para ver cómo nos alineamos con los pedidos de Estados Unidos. Bueno, eso pero aplicado a varias cuestiones pero que están además, dentro del si acuerdo. tenés el respaldo del PRO, digo, vas a tener número también, lo podés llegar acá. No alcanza. ¿No te alcanza? No alcanza con 91 propios. Más los 15 y 16 que va a tener el PRO, no tenés bueno. 129. No, necesitas más, necesitas a los gobernadores y necesitas a algunos radicales. Ahí estamos, está interesantísimo, pero nos tenemos que ir. Gracias, Caferata, muchísimas gracias, Dani. A usted. La pausa, enseguida la continuidad de DTV. Buenos días.